Hola a todos. Esta semana fue precioso. Una vez al año hacemos un evento que llamamos Memorial y donde ayudamos a las personas que han tenido pérdidas humanas, pérdidas también de cosas, a procesar estos momentos de dolor. ¿Cómo podemos tener un momento de aceptación? ¿Cómo podemos llegar hasta la santificación? ¿Cómo podemos llegar a ser abrazados por Dios en medio de estos momentos de dolor? Y es un momento precioso porque la palabra nos enseña a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. Y bueno, pues fue un momento precioso y en la iglesia nos abrazamos, lloramos juntos, reímos juntos. Y sobre todo di un mensaje en donde hablé del fundamento de la vida eterna. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando perdemos seres queridos? ¿Y dónde está anclada nuestra fe? Todo esto hablo en este mensaje y quiero dejártelo. Me parecería padrísimo que se lo mandes a personas que han tenido pérdidas este año. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a conectarnos. Y hoy es un día en el que queremos acompañar a todas las personas que han batallado para darle salida a los momentos de dolor, a los momentos de duelo. Hay un duelo bíblico, hay una forma de procesar bíblicamente todo eso, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Hemos cambiado nuestro formato de reunión con la única intención de que tengamos tiempo de abrazarnos los unos a los otros y que tengamos el tiempo de poder orar por todas aquellas personas que han batallado para procesar sus pérdidas. Hay una verdad que sostiene nuestra vida. Dice la palabra que el reino se sostiene bajo una perspectiva, y es: todo Dios lo hace absolutamente hermoso en su tiempo. Y la palabra ahí mismo en Eclesiastés habla de que Él ha colocado eternidad en los corazones. La palabra de Dios, Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Pareciera como si Él tuviera la capacidad de ver algo que no todos podemos ver, y es un reino espiritual. La palabra reino tiene como original, te he comentado, que es Basilea, que quiere decir un gobierno monárquico. ¿Qué es un gobierno monárquico, no democrático? El gobierno monárquico nos sugiere que todos podemos vivir bajo la bendición y bajo la perspectiva de lo que el rey dice, bajo la bendición de lo que el rey manda. Ahora bien, está hablando que hay un reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene un rey, y ese rey se llama Jesucristo. Y absolutamente todo aquel que decida vivir bajo su voluntad podrá también disfrutar de su plenitud. ¿Cuál es esta plenitud de la que está sugiriendo? La palabra nos enseña que el reino consiste en justicia, en paz y en gozo del Espíritu Santo. Justo todo lo que este mundo carece. Carecemos de justicia, carecemos de paz y carecemos de gozo. Pero es algo que el Espíritu Santo quiere proveernos por medio de una vida espiritual. Pablo explica que todo lo que vemos es reflejo de lo que no podemos ver. Es decir, toda esta tierra y todo este mundo es un reflejo de un mundo espiritual que no podemos ver, pero existe. Y que no porque no lo podamos ver no significa que no existe, porque todo se rige por un reino espiritual. Si nosotros entendemos este principio, entonces entendemos que hay un reino terrenal y un reino espiritual. Y nosotros tenemos aquí en la tierra dos opciones: vivir bajo los criterios de un reino terrenal o vivir bajo los criterios de un reino espiritual. Un reino espiritual que nos sugiere que tiene un rey que se llama Jesús. Y el reino de los cielos es un reino que no se mueve por medio de bonitos deseos, de bonitas voluntades, de mucho conocimiento, o de muchas canciones, o de mucho conocimiento intelectual, o de mucho conocimiento emocional. No, sino el reino de los cielos es un reino que se mueve en función de un pacto que hizo el Rey de Reyes con el Señor. Ahora bien,
¿cómo funciona este pacto? Y es que no hay pacto sin sangre. Dios valora los pactos tanto que Él valora el matrimonio por eso. El matrimonio es un reflejo del pacto. Dice la palabra que Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Y que Dios está esperando que la iglesia crezca en conocimiento, que crezca en sabiduría, para que la iglesia tenga un cuerpo directamente proporcional a la cabeza que es Cristo. Dios no está esperando que un día que nos recoja, Dios no está esperando que va a armar un rompecabezas de iglesia en el cielo, sino Él está esperando en que la iglesia sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Todo esto bajo una perspectiva de un reino espiritual. Nos guste, no nos guste, lo creamos, no lo creamos, hay un mundo espiritual. ¿Cómo funciona este mundo espiritual? Este mundo espiritual funciona por medio de entender el reino de Dios y la sangre preciosa del Cordero de Dios. Hoy te voy a explicar uno de los principios que nos sostiene como hijos de Dios, ya que si no nos comprendemos y no sabemos hijos de Dios, no podemos disfrutar del beneficio del reino espiritual. Hay un pacto eterno. Esto viene en Hebreos capítulo 13 versículo 20. Probablemente en tu pantalla te lo van a colocar. Dice: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por la qué? Por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo se sostiene esto? Por medio de la sangre del pacto eterno. Bien, te explico. La palabra nos menciona que el Señor hizo un pacto con Adán. Antes de hacer este pacto con Adán, dice la palabra, yo me imagino que Dios estaba viéndose en reflejo por medio de algún lago, de agua o de algo así que pudiera reflejarse como un espejo. Entonces Él tomó barro y comenzó a formar a Adán con el barro. Y dice que lo estaba haciendo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero una vez que terminó de hacer Adán con barro, dice que aún Adán no tenía sangre, y la palabra sugiere que la vida está en la sangre. ¿Cómo fue esto? Entonces Dios dice que le dio vida, ADN con su espíritu, y sopló en Adán, y Adán comenzó a ser un ser viviente. Ahora bien, te recuerdo que a su imagen y su semejanza fue hecho Adán, y Dios le colocó por medio de su espíritu eternidad a Adán dentro de su ser mismo. Ahora bien, al tener a Adán eternidad, la palabra menciona que Adán se equivocó, Adán pecó, y entonces dice la palabra: por cuanto todos pecados han sido destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Cómo funciona esto? El pecado separó. ¿Qué separó? Separó del líquido que nosotros conocemos como sangre y separó eternidad. A partir de ese momento, el líquido rojo que nosotros llamamos sangre y la eternidad comenzó a separarse, y a partir de ahí toda la descendencia de Adán y asimismo todas sus generaciones crecieron sin eternidad. Ahora bien, Dios se juntó en el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hicieron un pacto, dice la palabra en Apocalipsis, que Dios hizo un pacto con Él mismo de no abandonar la tierra. Y así creció. El Señor hace un pacto con Adán, sacrifican un animal, cubre su desnudez que causó el pecado y la equivocación de Adán por medio de esta piel de animal, y Dios hace un pacto con Adán. Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace un pacto con Moisés, Dios hace un pacto con Noé. De hecho, el arco iris que hoy está secuestrado por movimientos, originalmente en la palabra de Dios nos sugiere que es
la señal del pacto de Dios con la humanidad, de que nunca Dios iba a destruir la tierra, la humanidad. El Señor hace un pacto con Noé, hace un pacto con Adán, hace un pacto con Jacob, hace un pacto con Moisés, y pasan los tiempos, pasan 6,000 años, y entonces llega una mujer virgen elegida por el Espíritu Santo llamada María. Y de nuevo Dios queriendo traer eternidad al corazón humano, al corazón del hombre. Y dice la palabra que el Señor agarró a esta mujer virgen, hermosa, elegida por Dios. Dice que tomó su vientre y que sopló vida en su vientre. Nuevamente el ADN del Espíritu de Dios en la raza humana. El primer Adán falló, pero ahora Dios está formando el segundo Adán, que iba a llamar su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y su nombre sería Jesús. Ahora está Dios soplando ese ADN en esta mujer y está creciendo este bebé que no tiene sangre humana, no tiene sangre de Adán, no tiene sangre de Moisés, tiene sangre, ADN del Espíritu de Dios. Y de nuevo ese líquido rojo se está uniendo con una eternidad. Nace Jesús, crece Jesús. La palabra menciona que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice que fue formado varón de dolores, experimentado el quebranto. Crece Jesús. Y ahora está a sus 33 años Jesús, listo para suplir de su sangre a toda la humanidad. Él sabía que tenía que derramar su sangre. Él sabía que tenía que morir, porque era el único sobre la faz de la tierra que tenía eternidad. Y Dios quería traer eternidad a toda la generación humana, a toda la raza humana. Eternidad que se había perdido con Adán, ahora tenía el segundo Adán. Dice la palabra que Jesús derramó su sangre en 7 ocasiones, 7 veces, por 7 lugares diferentes. Ahora bien, cada gota de sangre de Jesús y su sufrimiento en la cruz del Calvario estaba gritando una sola cosa, y es: te amo, te amo, te amo. Ahora bien, tenemos el primer momento en el cual Jesús está derramando su sangre, y esto fue antes de la crucifixión. Esto fue en el Getsemaní, donde la palabra menciona y sugiere que gotas de sudor salieron del cuerpo de Jesús. Gotas de sudor comenzaron a fluir del cuerpo de Jesús. En el Getsemaní, el sudor generado como gotas de sangre, dice la palabra que Jesús hizo una oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El primer sacrificio, la primera gota de sangre pegada del cuerpo de Jesús sobre la faz de la tierra, estaba gritando: yo voy a perder mi voluntad para que este mundo pueda ganar voluntad. Dios derramó su sangre para que tú y yo recuperáramos con fuerza y con poder nuestra voluntad, y ahora no viviéramos por con lo que la gente dice que somos, sino que viviéramos por lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos amados y perdonados. La voluntad es una de las áreas de la vida del ser humano más importante a recuperar. La voluntad es una de las cárceles que más nos atropellan en nuestra vida, conducto de nuestros pensamientos, conducto de nuestros sentimientos. La voluntad es un área necesariamente que necesita la sangre del Cordero de Dios. Escúchame bien,
tú y yo no tenemos la voluntad de cambiar. Si cambiamos, es solo por su voluntad de nosotros. Su voluntad nos hace fuertes. Le voy a pedir al equipo de alabanza que me ayude. Vente, Damián. El segundo lugar por donde comenzaron a fluir gotas de sangre, dice la palabra que el rostro de Jesús estaba siendo desfigurado. Su imagen estaba siendo desfigurada. Él lo juzgan, y a partir de que lo juzgaron, dice la palabra que le arrancaban sus barbas, lo pateaban, lo manoteaban. Dice la palabra que Él perdió su imagen para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Dios entregó su imagen en la cruz del Calvario para que tú y yo recuperáramos nuestra imagen. Ahora bien, hoy en día todos nosotros vivimos para proyectar una buena imagen. La gente mata por imagen, fuma por imagen, se droga por imagen, hace muchas cosas por tener una imagen que el Señor Jesús pagó y sanó en la cruz del Calvario. Y cada gota de sangre también está restaurando nuestra imagen como creyentes. La palabra dice, número 3, que su cuerpo fue molido. Esta palabra molido por nuestros pecados sugiere a dos piedras que están chocando continuamente. Quiere decir que sus células estaban siendo molidas, machacadas por nosotros. En Isaías nos menciona que por sus llagas, ciertamente por sus llagas, nosotros somos sanos. Él sufrió en la cruz del Calvario, no solamente por mi voluntad, ni no solamente por mi imagen, sino también para que yo obtuviera sanidad. ¿De qué trata la sanidad? Sanidad no solamente significa sanidad aquí en la tierra, sino que un día tú y yo veremos cara a cara al Señor. Un día nuestro cuerpo probablemente dejará de funcionar y nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor, en donde no habrá enfermedad, no habrá dolor. Nos encontraremos con la realidad de su rostro, adorándole, y veremos a nuestros seres queridos. Nos encontraremos con ellos y adoraremos juntos al Señor. Cuando nosotros entendemos el principio de su cuerpo molido, podemos entender también la sanidad. Todo es bajo la premisa del reino de Dios y una sangre que fue sacrificada por ti y por mí. La sangre, el ADN de Dios, la faz de la tierra, invirtiéndose, sembrándose para que tú y yo disfrutáramos de voluntad propia, que tú y yo disfrutáramos de imagen, tú y yo disfrutáramos de sanidad. La palabra dice que después de eso le clavaron una corona de espinas. La corona de espinas tiene dos implicaciones. La primera implicación es maldición. Dice que la maldición del mundo, la maldición que nos perseguía a ti y a mí, cayó sobre la cabeza de Jesús. Y que hoy tú y yo podemos disfrutar de vivir una vida sin maldición, porque la maldición ya fue pagada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Pero no solo eso, no solo representa maldición, representa vergüenza. La corona de espinas se la colgaban en la cabeza a personas las cuales querían burlarse. Jesús vivió maldición. Jesús vivió que la gente se burlara de Él. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de ese sacrificio en la sangre, porque esa sangre preciosa nos hace libres en nuestros pensamientos. Esa sangre preciosa nos hace libres en nuestros sentimientos. Ya no es necesario recordar las violaciones, no es necesario recordar los pisoteos, no es necesario recordar los temores. ¿Por qué? Porque nuestro Padre murió por esos recuerdos que teníamos. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de libertad de nuestros pensamientos, podemos disfrutar de libertad de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Por su sacrificio en la cruz del Calvario. Alguien diga: gracias, Dios, por tu sacrificio.
Después dice la palabra, porque el sacrificio fue quirúrgico, no era una muerte normal, no podía ser una muerte normal, tenía que ser una muerte lo suficientemente tortuosa y dolorosa para pagar por todos los pecados de la humanidad. Dice la palabra que colocaron clavos en sus manos quirúrgicamente y se los atornillaron, se los clavaron en un madero, estiraron sus brazos y su clavícula dejándolo colgado completamente. El sacrificio en la cruz del Calvario tenía que ser un sacrificio donde Jesús viviera lo más posible, pero donde Jesús sufriera lo más posible, donde Él viviera toda la pena, todo el dolor y toda la enfermedad en ese madero, en la cruz del Calvario. Su clavícula fue extendida por amor. Cada gota de sangre que estaba cayendo sobre esta tierra estaba gritando: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. La palabra nos dice que cuando los clavos pasaban sus manos, Él entregó sus manos para que tú y yo entendiéramos que las manos no fueron diseñadas para golpear ni para manotear. Las manos fueron diseñadas para amar, para abrazar, para acariciar, para ser productivos, para levantar a otros, para abrazar a otros. Y eso representa las manos del Cordero de Dios. Dice la palabra número 6 que comenzó a salir sangre de sus pies cuando posteriormente comenzaron a clavar un pie arriba de otro de nuevo, la clavícula, y hacía que no sostuviera tanto peso porque los pies le ayudaban un poco. Él estaba sufriendo cantidades industriales por amor a nosotros. Me encanta pensar en los pies porque la palabra nos ofrece algunos versos de nuestro caminar. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dice la palabra también que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también nos ofrece otro verso precioso donde dice que Él nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Él murió para que cambiáramos nuestra forma de caminar. Él murió para que mejoráramos nuestra forma de caminar. Ahora bien, Jesús está en sus últimos minutos. Él está con su clavícula extendida, todo ensangrentado, desfigurado, tenía en sangre por todos lados, no se le reconocía su rostro, pero se le notaba en su costado que todavía seguía respirando, sus pulmones seguían inflando su estómago. Se acerca este soldado romano con una lanza, apuntando su vientre, y comienza a agujerar su vientre. Dice la palabra que al agujerar su costado salió agua y sangre de su costado. Me impacta porque justo la palabra dice que del primer Adán el Señor abrió su costado para sacar a Eva, para crear a Eva. Y ahora el segundo Adán de nuevo se está abriendo y está ofreciendo sangre y agua. Sangre y agua son los elementos que se necesitan para un nacimiento. Sangre y agua están fluyendo del costado de Jesús y comienzan sus últimos minutos, su último respirar, diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento el sol se oscureció. En ese momento la tierra retumbó. En ese momento nos ofrecen la palabra, textos donde dice que muertos comenzaron a levantarse. ¿Por qué? Porque el diablo había perdido su dominio sobre esta tierra y ahora la sangre del Cordero de Dios estaba tocando esta tierra y estaba naciendo una nueva criatura, y esa nueva criatura somos tú y yo, pero ahora diferente, porque estábamos naciendo con eternidad en nuestro ADN.
Y hoy entendemos que el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para ofrecer vida eterna. Su pacto eterno estaba tocando la tierra diciendo: lo hago porque te amo. El primer Adán se equivocó, pero el segundo Adán murió, sufrió y dio a luz su iglesia. Dio a luz una nueva generación. Hoy quiero decirte que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos ofrece uno de los principios más importantes bíblicos, y es que nos sostiene la esperanza de la eternidad. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero somos seres espirituales. Y un día nuestro corazón va a dejar de palpitar. Un día nuestros pulmones van a dejar de funcionar. Un día nuestra columna se va a despedazar. Pero nos encontraremos cara a cara con nuestro Creador. Y esa es la verdad que nos sostiene. Esa es la verdad que nos ofrece poder. Esa es la verdad que nos sostiene como creyentes. Creemos que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Hoy quiero decirte: no soy ajeno a tu dolor, no soy ajeno a tu sentimiento, no soy ajeno a tu pérdida, no soy ajeno a cada momento que has vivido dolor y que has entregado seres queridos. Pero te quiero decir algo: un día tú y yo vamos a partir también, y vamos a volver a casa con nuestros seres queridos, donde no será tan importante verlos como ver el rostro de nuestro Señor viéndonos, diciendo: bien, buen siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Quiero ofrecerte una realidad, y es la realidad espiritual. Vivimos un mundo espiritual en donde no somos regidos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Quiero invitarte a anclar tu vida y tu esperanza a una realidad espiritual, y es que Él murió por nuestros pecados, y gracias a su sacrificio hoy podemos conectar nuestra vida a la eternidad.